también facilitar, ¿no?, el ingreso de ellos. Por ejemplo, si tomásemos en cuenta el albendazol, que es un medicamento que se puede utilizar en el tratamiento de las parasitosis intestinales, y si ese individuo consume grasa, se va a absorber mucho más el medicamento. Fíjense, sí se consume grasa, pero la inmensa mayoría de los medicamentos, cuando no existen alimentos, se absorben mucho más rápido. Hay excepciones, la excepción la acabo de mencionar con un ejemplo, el caso del albendazol. Ya. El otro hecho importante es el ritmo circadiano que le estaba mencionando también, y eso se refiere a esta glándula que es la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal, que tiene la forma de un orofringio o lo que sea, que secreta obviamente 3 tipos de hormonas: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los androesteroides. De esos, los glucocorticoides, estos glucocorticoides, el más importante, sin lugar a dudas, es el cortisol. Estoy hablando de los que secretamos los seres humanos, el cortisol o hidrocortisona, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es esto? Un glucocorticoide. Y esos tienen un ritmo circadiano, así se denomina. Y eso consiste en que esta glándula secreta estos glucocorticoides a partir de las 18 horas. Recuerden que a las 6:15 o 18:15 o 18:15, lo que sea, tenemos clase. Entonces, 15 minutos antes de comenzar la clase ya se despierta la glándula suprarrenal y empieza a secretar esos glucocorticoides. Obviamente los momentos de estrés también. Y entonces, esto que significa 6 de la tarde, dura hasta las 6 de la mañana, 6 AM. Y también cuando ingiere alimentos o existe estrés, también, digamos, se secretan los glucocorticoides. A ese ritmo se llama ritmo circadiano. Y es bueno respetarlo, porque si no lo hacen, o sea, si a alguien se le ocurre hacer un tratamiento en esos horarios, va a generar lo que se denomina síndrome de Cushing, cuando suspenda la medicación. ¿Y en qué caso se puede dar? Se puede dar en enfermedades relacionadas, ¿no?, con la actividad antígeno-anticuerpo. Y dentro de esas, ¿no es cierto?, está el asma bronquial, el lupus eritematoso, esclerodermia y varias patologías que están relacionadas, digamos, con la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, los asmáticos, por ejemplo, sería un buen ejemplo, porque hay mucha gente asmática en nuestro departamento por el hecho de que existen toda clase de elementos que pueden generar ese problema, ¿no? Me estoy refiriendo a los cambios climáticos, generando, digamos, desde una gripe puede desencadenar asma. Lo mismo el polen de las plantas, lo mismo la presencia de hongos. Por ejemplo, cuando la ropa de invierno está colgada en un ropero, digamos, cerrado, entonces con el tiempo, pues no se usa mucho ropa de invierno en Santa Cruz, ¿no? Son pocos los meses que hacen mucho frío, entonces cría moho. Y también cuando tienen bibliotecas donde no usan mucho los libros y los tienen ahí medio durmiendo, digamos, ¿no? Entonces cuando sacan uno de esos libros, puede también esa humedad generar ese problema. Lo mismo cuando hay pinturas o están pintando las casas y todo eso. O sea, hay cientos de alergenos, incluyendo los colorantes naranjas, por ejemplo, aquellos que contienen tartrazina, porque uno de los elementos más alergizantes que existe es la tartrazina. Bueno, muy bien, entonces, y eso genera los colores naranjas, ¿no? Por ejemplo, la Fanta y todas esas cosas tienen esos colorantes. Ahora, lógicamente que si nosotros vamos a tratar de ver este aspecto del momento tiempo del día, también es importante tener en cuenta en algunos pacientes que, por ejemplo,
sufren insomnio, no pueden dormir, ¿no? De eso estoy hablando. Entonces, habrá que darle el hipnótico durante la noche, no durante el día. Porque si le dan durante el día, pero además ese individuo, ya sea hombre o mujer, se gana la vida como taxista o como micrero o lo que sea, entonces se va a dormir manejando y eso va a generar accidentes. Entonces, ¿para qué tenemos la fisiología como parámetro importante de salud? Para entender que el ser humano está hecho para dormir de noche, ¿no es verdad? Y realizar sus actividades de día. Nosotros no somos seres nocturnos, no lo somos. Entonces, si usted tiene insomnio, lo mejor que se puede hacer es administrar el hipnótico, ¿no? O la benzodiazepina, que va a generar sueño, porque la palabra hipnosis significa sueño. Entonces, ¿en qué momento uno como médico debería de decir, bueno, usted cuando llegue a las 10 o 11 de la noche, toma su medicamento y duerme? Sigue el ritmo fisiológico, de eso se trata. Porque, vuelvo a repetir, el médico tiene que hacer todas las cosas en base a lo que la fisiología dicta, ¿no? Lo mismo si se quiere tomar un café porque le va a generar una mejor capacidad de estudio y estar mucho más despierto, es mejor tomar de día porque el estado de vigilia, el estado de estar despierto, lo realizamos de día. Entonces, eso es importante también tener presente. Ahora, factores individuales y variación biológica. A ver, cuando dice individuales, quiero que ese término lo metan a su cabeza. Todos los seres humanos somos individuos, así seamos producto de los mismos padres, ¿no? Eso no cambia. No creo que si una gran mayoría de gente tiene hermanos, toditos estudien medicina. No creo, porque no son los mismos gustos. Hay gente que no soporta los cadáveres y hay gente que cree que todas las cosas deben de estar dentro de la universidad y no es cierto, porque dentro de este campus universitario no es bueno tener un hospital, porque si aparece una pandemia de esa, lo primero que van a cerrar el campo universitario y gente que no tiene absolutamente nada que ver con los gustos de salud, que podrían ser los abogados, qué sé yo, los de humanidades o los de ciencias económicas, no tienen por qué sufrir los problemas que nosotros tenemos. Entonces, hay que hacer un hospital y en el hospital hacer aulas para que todos los que tienen la gana de estudiar medicina estén ahí y que se contaminen ellos y ya está, se acabó la cosa, porque ellos son los que quieren estudiar medicina, ¿no? Ustedes saben que las enfermedades como la COVID-19 se ha llevado un montón de gente que trabaja como médico, porque si le gusta, entonces que siga nomás, digamos, en el ambiente que le gusta, pero no meter a los demás. Y aquí existe, ¿no es verdad?, una variabilidad de gente que viene a la universidad a aprender otras asignaturas que no son medicina. Entonces usted no puede tener ni siquiera una morgue. Porque si ven los cadáveres, hay gente que se desmaya de ver cadáveres, hay gente que se desmaya de ver sangre. Y hay otros como nosotros que estamos felices de la vida con los muertos y todo ese tipo de cosas. No nos molesta, listo, ya está. ¿No ves? Entonces eso es lo que hay que tener también presente a la hora de ver los gustos de la gente. Entonces, por eso se llaman individuales, porque cada ser humano es un mundo. Hasta los colores se buscan, ¿no?, de una ropa. A algunos les agrada el verde, otros el lila, todos tenemos una visión diferente. Igual es el comportamiento de nuestro organismo, es individual, no es colectivo. Por lo tanto, el médico debe de asistir a los pacientes de manera individual. Por lo tanto, también no hagan caso a la gente cuando les digan, me he enterado que vos estudias medicina, ¿qué será bueno para esta manchita que tengo? ¿Por qué no te vas desnudando entonces aquí en el micro, ¿no? Para que yo te revise. No, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Esto es como querés que te dé receta? No hay receta, compañero. ¿Listo? ¿No?
Porque eso es lo que tiene que hacer el médico, no darle lo que le digan por teléfono. Son huevadas eso, discúlpenme, pero no existe ese tipo de medicina. Entonces, si existiese, ¿para qué queremos que estudien ustedes? Ni yo debería de haber estudiado nada. Porque igual les preguntamos a los gringos y listo, ellos hacen ciencia y nos responden las cosas y ya se acabó. No es así. Se estudia medicina porque tiene que atenderse al paciente de manera personalizada. Listo, así de sencillo. Porque con decir, me duele el corazón o tengo problemas del corazón, ¿sí? ¿Quién revisó? ¿Quién revisó? Nadie, ¿no? Si no revisó nadie, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aún revisando, ¿qué deberíamos de hacer? Si tenemos dudas, un electrocardiograma, ¿no? Bueno, todos los estudios que requiera, digamos, de caso en línea general. Si eso tenemos que hacer, ¿por qué tenemos que dar recetas pues, en un colectivo? O que nos digan, ¿qué será bueno para esto? No podemos hacer eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, consultas así, caminando o estando en la calle o en un micro, no corren. Ni siquiera en una gripe, porque usted no sabe si es gripe o es COVID. Si es H1N1 dentro de o es una influenza simplemente. ¿Cómo sabe? ¿No ven? Si no sabe, entonces no recete cosas que no funcionan. Y entonces tenemos que mirar eso. Y vamos a encontrar dentro de estos factores individuales la tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Entonces, una resistencia exagerada e inusitada de un individuo de carácter duradero a responder, fíjense lo que dice, a una dosis ordinaria. Hay gente que con una aspirineta, que la aspirineta puede tener entre 80, depende de la industria, entre 80 a 100 miligramos, eso tiene, nada más, de ácido acetilsalicílico. Y está indicado para los niños. Pero hay gente adulta que con solo esa tabletita resuelve sus problemas de dolor de cabeza, de fiebre, de lo que sea. No necesita tomar más. Sin embargo, hay gente que se toma una tableta, por decir, de Novalgina de 500 miligramos, 2 tabletas, 3 tabletas probablemente, y recién le empieza a calmar el dolor de cabeza. Y entonces, ¿qué es esa persona? Es una persona tolerante. Porque no debería de ocurrir eso, con una tableta ya debería estar bien, porque esa es la dosis ordinaria del medicamento. Entonces, puede haber ese tipo de gente. Ahora vamos a tener tolerancia cruzada, puede extenderse a los fármacos químicamente relacionados, ¿no? Esa tolerancia puede estar en varios medicamentos que tienen la misma estructura química. Por ejemplo, el alcohol fue el primer anestésico que creó el ser humano. Y cuando me estoy refiriendo al alcohol, me estoy refiriendo a cualquier bebida alcohólica. Entonces, dentro de eso están las fermentadas, por ejemplo, como el vino, la cerveza y todo ese tipo de cosas. Como hay las destiladas, whisky, ron, bueno, todo ese tipo de alcoholes. Todos son alcoholes, ¿no? Entonces, a partir de ese principio químico del alcohol, se creó el éter. Hoy en día ya no se usa éter. No porque no sirva, sino porque cada día avanzamos en la ciencia. Cada día, ¿no? Tenemos que ser mejores. Antes había libros extraordinarios para describir las enfermedades. Hoy día ya no se necesita tanto eso. Más bien el conocimiento de las nuevas tecnologías que hacen los diagnósticos mucho más precisos. Y entonces todo eso se va modificando con relación a los libros de antes. Antes eran como los ciegos, digamos, ¿no? Para diagnosticar, y entonces tenían que basarse en una historia clínica bien realizada. Hoy en día no es tanto eso. Se usa más los elementos, ¿no? Que confirman los laboratorios. Para eso hay electrocardiograma, ecocardiograma, tomografía y toda la ciencia que ha existido. Y entonces igual ha ocurrido con este uso de los anestésicos, porque antes se usaba un cuchillo, voy a usar el término cuchillo. ¿Qué es un cuchillo? Ya, listo. ¿Qué es un cuchillo? El bisturí es un cuchillo. Que le hayan puesto bisturí, que tenga un mango, una hojita cambiable, etcétera, etcétera, ese es otro problema. Pero en líneas generales sirve para cortar, ¿no?
En este caso, digamos, ya viene estéril, todo ese tipo de cosas. Pero ya no se usa eso tampoco, ¿no? Se usa probablemente en países como estos, pero tenemos la posibilidad de tener un bisturí eléctrico. Y si tenemos la posibilidad, entonces cuando vamos cortando va cauterizando el bisturí eléctrico. No deja salir sangre, y eso es lo que le importa al cirujano. Antes tenía que estar ahí medio sudando, digamos. A ver, enfermera, séqueme ahí, ¿no? Porque chorrea un montón de sangre y se va llenando de sangre y uno pierde la visibilidad del tejido. Hoy ya no. Se va cortando y se va cauterizando solito. ¿Listo? Por eso que esos ambientes huelen hasta churrasco. Parece que estuvieran haciendo un churrasco allá adentro, ¿no? Porque va cauterizando en la medida que va cortando. Y eso es importante para uno, sí. En vez de que antes le secaban el sudor al cirujano, tenían que estar secando toda la herida para que no se le llene de sangre y no pierda la anatomía de los planos, porque hay que ponerlos bien confrontados para que haya una buena cicatrización. Entonces, ¿qué pasa con este bendito éter y ese nuevo instrumento que viene a ser el bisturí eléctrico? Genera chispa. ¿Y el alcohol qué pasa? Explota, ¿no? Entonces, ya no se usa eso porque se va a generar un incendio terrible, porque todas las cosas creemos que eternamente tienen que durar. Aquí en Bolivia todo el mundo tiene ese concepto. Por ejemplo, si alguien yo le pregunto, ¿qué concepto tienes tú del auto Toyota, por ejemplo? Y estoy hablando de un auto, no estoy hablando de una camioneta, ni mucho menos. Es el mejor vehículo, hasta en el kiosco ven y encontramos repuestos, y está, digamos, ¿no? Pero ¿por qué es el mejor? Porque el pobre auto, ¿no? Le meten unas bolsas de ¿cómo se llama? Papa, de cebolla, ¿no? El pobre está ahí, ¿no? Ese es el bueno para uno. ¿Y quién le ha dicho que era vehículo de carga eso? ¿Dónde dice eso? No, aquí te tienen que meter. Obviamente a un Made in China se le hacen eso, se rompió entero, digamos, porque no está hecho para eso. Aquí sí queremos que funcione de esa manera. Y eso no es correcto, ¿no? Entonces lo matonean a los vehículos, ¿sí o no? Entonces eso creen que es lo que sirve. No. Si usted compra y hay una especificación para eso, hasta un vehículo chino sirve. Porque vean el mapa de China, a ver, veanlo, es grandísimo China. Sin embargo, son esos los vehículos que tienen. Si no sirviesen, entonces cada rato en las carreteras estarían llenos de vehículos que no sirven para miércoles. Sí sirven, pero sus especificaciones no son tan fuertes como la de Toyota. Entonces, también nosotros tenemos el derecho de usar las cosas modernas. Si tenemos ese derecho, entonces tenemos que comprarnos, si somos cirujanos, pues un bisturí eléctrico. Y tenemos que comprarnos, ¿no? los equipos de anestesia correctos. No, aquí no. Compran un equipo de anestesia, se perforan las mangueras y todito, hasta los cirujanos están medio anestesiados, porque se va saliendo la anestesia, enfermeras y todo, terminan anestesiados ahí adentro. Porque cuando cambian las mangueras, nunca creen que son eternos. Y no es eterno, nada. Y al gobierno no le gusta gastar en eso. No le gusta. Y al ser humano entero no le gusta. Cuando usted termina la carrera, los hombres quieren auto. ¿Qué quieren las mujeres? Casa. ¿No? ¿Y dónde está la plata para la salud? No hay. No hay. Nadie ahorra para la salud. Son huevadas, ¿no? Se desaparece la plata y ¿qué tiene? No tiene nada, dicen. Entonces yo lo que quiero tener son cosas, digamos. Bueno, unos muebles, todo ese tipo de cosas. Para que vean ustedes cómo es la psicología. Y cuando obviamente uno llega al poder no va a cambiar el chip de su cabeza. Quieren tener objetos que le sirvan a esa gente. Entonces, ¿cuál es el objeto que tienen que robar primero para tener su casa y su auto en vez de estar comprando los equipos que deben de comprar? Compran huevadas como ocurrió en la época de la presidencia de Yanine Áñez, ¿no? Que no trajeron ni siquiera respiradores que sirven, pero a ver, de manera consciente compran eso. ¿Listo? ¿No?
para decir a la población hemos comprado y comprar con sobreprecio y hacer un montón de cosas. Todos los días ocurre en nuestro país. Entonces hay que tener mucho cuidado con este éter. Ya no hay más éter, porque se han creado nuevos anestésicos como el alotano, el fluorano, el sevoflurano, etcétera, etcétera, que no explosionan. Entonces, si no explosionan, son mejores anestésicos para el mundo moderno. Entonces, el mundo moderno necesita de eso también. Bueno, ahora hay tolerancia de especie. Recuerden que aunque hagamos experimentos los seres humanos con los animales para probar drogas nuevas, ¿no? Recuerden que esos animales que se utilizan, que son animales de experimentación, no son seres humanos, no lo son, son esos animales. Por ejemplo, el conejo, ¿no? No estoy hablando del conejo Arce porque es el jugador de fútbol, digamos. Estoy hablando del animal, del conejo, digamos, ¿no? Es resistente a la atropina. ¿Por qué es resistente a la atropina? Porque ese conejo tiene la capacidad genética, ¿no?, de generar una enzima que se llama atropinesterasa. Y la atropinesterasa metaboliza la atropina. Y entonces no le hace el mismo efecto al conejo que a los seres humanos. Porque los seres humanos no tienen esa enzima llamada atropinesterasa. No la tienen. El paracetamol es uno de los mejores medicamentos para bajar la fiebre, calmar el dolor. Esas dos cosas hacen. No es un AINE porque no tiene acción antiinflamatoria. Pero eso sirve para nosotros. Vendría a ser el medicamento mejor indicado, si ustedes quieren así, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la enfermedad del dengue. Porque en el dengue hay un dengue llamado hemorrágico. Si tuviese las mismas características de otro AINE, entonces no serviría ni para eso el paracetamol. Pero ese no sirve. A ver, denle eso a un gato. Se muere, no tiene capacidad para metabolizar el paracetamol. Entonces los gatos se mueren. Entonces, fíjense que esa es otra especie. Y por lo tanto, lo que sirve para nosotros no necesariamente sirve para los animales. Y lo que le sirve a los animales no necesariamente nos sirve a nosotros. Porque somos otra especie, somos la especie humana, no otra cosa. ¿No? Eso somos, ya está. Entonces, va a haber también una tolerancia adquirida. ¿Y qué significa eso? La que se produce en un individuo por el uso continuo del fármaco. Hay gente que dice, no puedo dormir, tengo insomnio, doctor, y entonces el doctor le da una benzodiazepina, por ejemplo, el diazepam, lorazepam, temazepam, oxazepam, lo que sea. Ya, entonces, al darle esos medicamentos, entonces generan sueño. Y la gente se duerme con una tableta cuando visita por primera vez al médico. Pasan unos días, ya no sirve esa tableta. Ya quiere dos. Entonces, toma una y toma dos. Sigue pasando el tiempo, después toma tres, después toma cuatro. ¿Qué está pasando con ese individuo? Se está volviendo tolerante. Si le suspenden la medicación, por un tiempo desaparece esa tolerancia. Porque se ha ido acostumbrando el organismo al uso de ese medicamento. Pero si usted le suspende, ya está. Es lo mismo que pasa con los alcohólicos y con los que fuman cigarrillos. Y es una tremenda mentira desde el punto de vista mío, ¿no? Que no puedo dejar de fumar, dice la gente. ¿Sabe qué? Yo fui a estudiar medicina a la Universidad Nacional de Córdoba y ahí, cuando nacen, los niños nacen con una mamadera que tiene la forma de un cigarro. Desde que nacen fuman, una humareda. Las clases son llenitas de humo. Le encanta fumar a la gente del niño, ¿no? Entonces me volví vicioso también yo para eso. Y andaba y caminaba por las calles buscando colillas de cigarrillo, lo ponía en una bolsa plástica, me compré una pipa, echaba todos los tabacos y ya estaba. Se tenía para pitar, digamos, de manera barata o económica.
Ya. Entonces, ya cuando empecé a trabajar como médico, entonces me compraba al día 2 cajetillas de cigarrillos. Y las 2 me las terminaba, hasta encendido lo sacaba. Ya ni siquiera fósforo necesitaba. Entonces, 40 cigarrillos me fumaba al día. Y un día de eso le digo a un grupo de amigos, ¿no? Voy a dejar de fumar. Y dice, bien, ¿y cómo vas a hacerlo? Voy a dejar pues, de la noche a la mañana. No, tenés que ir disminuyendo. ¿Por qué? Pues si da lo mismo un cigarrillo que 100. Es lo mismo. Ya estás fumando, ¿no es? Entonces, o se deshace de ese problema o no se deshace. Y tampoco tienes por qué prometer a alguien, de decir, ¿sabes qué? Te prometo pues, dejar de fumar. No, nadie lo ha llevado al vicio. Nadie. Uno se metió en eso y se tiene que salir solito. Entonces dije, no fumo más y no fumé más hasta el día de hoy. Así, bruscamente, no. Y no es que le dé las ganas de seguir fumando. Hay que meterse en la cabeza que no coge más, eso y listo. Y entonces, ¿qué me sobraba? El aire y la plata. Porque ya no gastaba el cigarrillo. Claro, ¿no es? Y estoy bien hasta el día de hoy. Ya. Entonces, la gente debe de hacer ese tipo de cosas. Puede suspender la medicación. No siempre se tiene que quedar. Y eso les ocurre, por ejemplo, a los alcohólicos. El alcohólico que quiere dejar de ser alcohólico no tiene que prometer a nadie, tiene que prometerse a sí mismo no consumir alcohol. Eso. Y si alguien dice, yo no soy alcohólico y bebe todos los santos viernes, es un alcohólico. Le guste o no le guste, es un alcohólico. Porque no puede, ¿no?, dejar pasar un viernes sin estar tomando alcohol. Ya sea cerveza, whisky o lo que sea. ¿No? Y además ellos dicen que es rico y no es rico, no es verdad eso. Es la mentira más grande que he visto en la tierra. Si alguien le invita un vaso de, digamos, con whisky, qué cosa buena, dicen, porque tiene hielo, ¿no ves? Porque si no tiene, a ver, tómatelo todito, a ver si te va a gustar. En cambio, el chocolate no necesita de eso, ¿no ves? Es rico el chocolate. Eso sí es rico, la otra cosa no es. ¿No? Si le darían, como dije, puchi a la gente, volaría como lo hace con el alcohol, es como, listo, porque sería feliz así, ¿ya? Entonces no es nada agradable el alcohol. El estado al que le lleva el alcohol, esa es otra cosa, pero de que eso es lindo, no es lindo. Así que no nos mintamos también. Bueno, mecanismo de la tolerancia, tenemos que saber por qué se produce la tolerancia. Y entonces existen gente tolerante porque tiene una absorción deficiente de esa droga. Y entonces, al no alcanzar los niveles sanguíneos adecuados, entonces parece que no tuviese una respuesta porque no está absorbiendo de manera adecuada el fármaco. A ver, para poner un ejemplo, hay unas ampollas de cloruro de potasio, 10 ml tienen. Si agarran solo 1 ml y le ponen de manera directa en vena, un solo de los 10, se murió el paciente porque produce paro cardíaco. Y recuerden que esa razón es por lo siguiente: cuando uno mira este líquido extracelular, ¿no?, hay 142 a 145 mil equivalentes, ¿no?, de sodio, eso es lo normal, y entre 4 a 5 mil equivalentes de potasio. Si usted le pone 1 ml, esto sube casi al doble. Y eso es demasiado en términos de potasio. Entonces, por eso se para el corazón y se para en sístole, ¿no es? Se provoca un paro cardíaco. Pero si los 10 ml lo ponen en un suero y entra goteo, no se va a morir. Y si agarra esa ampolla y se la toma, tampoco se va a morir. Y si se toma 10 de esas ampollas, tampoco se va a morir. Sí, toma por vía oral, porque el potasio no se absorbe bien. Entonces, ¿tiene que ver la absorción? Sí tiene que ver. Cuando había gente ulcerosa, antes se operaba y se hacían unas cirugías que llevan el nombre de Bilrot 1 y Bilrot 2.
sacaban el estómago. ¿Y qué tiene el estómago fuera del ácido clorhídrico? Y obviamente el pepsinógeno que se transforma en pepsina. Tiene el factor intrínseco de Castle. ¿Y para qué diablos sirve el factor intrínseco de Castle? Para transportar la vitamina B12 y el ácido fólico. Y no se absorbe en el estómago. El estómago es el que produce ese factor intrínseco de Castle. Y entonces el intestino delgado a nivel del yeyuno ilio absorbe. Entonces, si le han hecho esa cirugía, tienen que ponerle por vía intramuscular porque no va a absorber, porque no hay factor intrínseco de Castle, porque se lo sacaron con el estómago. No hay. Entonces, aunque le den por vía oral, ya no funciona y va a tener anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, que generalmente es una anemia megaloblástica, o sea, una anemia de glóbulos rojos grandes. Entonces, ahí tenemos deficiencia en la absorción y también una excreción rápida. Y aquí vienen las mentiras también, ¿no es? Los médicos tienen que ser mentirosos, tienen que serlo, les guste o no. A ver, voy a poner el caso de una persona que tiene una amigdalitis y el doctor le recetó amoxicilina, pero cuando le receta eso, le dice: no vaya a tomar alcohol bajo ningún motivo. O sea, me estoy refiriendo al vino, a la cerveza, a lo que sea. No va a tomar. Mientras esté en tratamiento, no va a tomar. Porque si no, le va a hacer daño. Y no es verdad eso. No le va a pasar nada. Acabo de decirle, no le va a pasar nada. Es una mentira eso. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre cuando uno toma alcohol? Cada rato va al baño. Cada rato va al baño. Si no, tómense una cerveza y van a ver cómo les cita al baño. Porque el alcohol es un diurético. Y al ser un diurético, entonces aumenta la excreción de la droga. Y entonces, ¿qué se va a salir? No solamente orina, no solamente eso, sino el medicamento, la amoxicilina se va a salir y va a bajar los niveles a nivel de la sangre. Si baja esos niveles, los gérmenes hacen resistencia, ya no está en la dosis adecuada en los niveles plasmáticos para destruir los gérmenes que estaban provocando la vitalitis. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Sabe qué? Los gérmenes suyos, si toma su cervecita, porque hoy día es su cumpleaños, se van a reír como perros patán, así, ¿no? Haciéndose la burla de usted, el sonso este que está tomando alcohol, no lo va a entender. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Oiga, no va a tomar alcohol bajo ningún motivo, porque si no, se va a morir usted, ¿no? Se va a morir usted si toma alcohol, ¿ya? ¿Lo entiende? Así sea su cumpleaños, el cumpleaños de sus vecinos, lo que sea, no tome alcohol, tómelo. Lo estamos mintiendo, estamos. ¿Y es bueno? Sí, es bueno. Hay mentiras buenas. Y esa es una mentira buena, ya está. Listo, ¿para qué vamos a estar discutiendo con los pacientes? No hay una razón para estar discutiendo. Ahora, estas dos son pseudotolerancias, no son verdaderas. Porque hay factores que están influyendo en que se vuelva tolerante la persona. En cambio, esto sí es una tolerancia verdadera. La rápida inactivación del medicamento en nuestro organismo. El hígado es uno de los órganos más importantes de la metabolización, pero no el único. También el plasma sanguíneo, también los riñones, también, digamos, muchas células, tanto neurológicas como musculares, pueden tener esos mecanismos de metabolización. Entonces, pero el hígado es el órgano más importante. ¿Por qué el hígado es más importante? Porque la mayor parte de los medicamentos que llegan al hígado, no todos, pero una buena mayoría, se transforman químicamente en otra sustancia que es inactiva. El organismo la inactiva. Y entonces esa es una verdadera tolerancia, pues si el hígado, digamos, metaboliza rápidamente el fármaco, al metabolizar rápidamente el fármaco, se está transformando en una estructura química inactiva. Pero también existen fármacos que son inactivos, que se vuelven activos con la metabolización. Por ejemplo, ese es el caso del enalapril.
El enalapril es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y entonces, si esa persona toma enalapril, el enalapril no baja la presión arterial. Llega al hígado y se transforma en enalaprilato. Y el enalaprilato es el que baja la presión arterial. Si no hubiese esa metabolización, no baja la presión arterial el enalapril. Tiene que metabolizarse para que la cuestión funcione. Y luego también hay una tolerancia celular. Las células se adaptan a los medicamentos. Eso les pasa generalmente a quienes, a los drogadictos. Entonces modifica los receptores que tienen las células y por lo tanto esas personas se vuelven tolerantes a esos medicamentos. Por ejemplo, empiezan a fumarse un cigarrillo que tenga heroína, qué sé yo, marihuana o lo que sea, y con el tiempo se va adaptando la célula a la presencia de eso. Y al adaptarse, entonces, luego ese ser humano necesita de esa sustancia para que sus células trabajen de mejor manera, porque ya se lo metieron ahí. Incluso hay gente que gratuitamente les puede poner ese tipo de medicamentos, pero una vez que ya están acostumbrados, ese individuo va a vender lo que sea para conseguir la droga y ahí empieza a recuperar lo que perdieron, digámoslo. La gente que vuelve drogadicta generalmente en la trata de mujeres hacen ese tipo de cosas. Bueno, pero también existe intolerancia. Hay gente que con dosis normales no soporta el medicamento. Tienen náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Entonces es gente intolerante. No reciben así nomás los medicamentos. Y incluso hasta los médicos dicen, pero si a nadie le ocurre esto, y a usted es la única persona que le da ganas de vomitar, bueno, una persona intolerante, ¿qué quiere que diga? Tienen que cambiar el medicamento, ¿no?, por otro que no le genere ese tipo de problemas, ¿no? Algunas personas le puede ocurrir esto con esta succinilcolina, porque el plasma sanguíneo tiene una enzima que se llama pseudocolinesterasa. Y hay personas que tienen una pseudocolinesterasa, pero atípica, anormal, y por lo tanto no pueden metabolizar esta succinilcolina. Ahora, yo quiero saber qué es la succinilcolina. Es un medicamento que genera un bloqueo neuromuscular. Eso es lo que hace la succinilcolina. Y es un bloqueo de tipo despolarizante. Y al bloquear la unión neuromuscular, entonces se le cae el cuello, se le caen los párpados, no funciona toda la musculatura. También existe otro grupo que son bloqueantes también neuromusculares, como por ejemplo la tubocurarina, que es sacada de una planta que se llama Chondrodendron tomentosum, ¿no? De ese árbol se saca esa sustancia que sirve para relajar la musculatura. Si no me creen, entonces facilito está. Entran a YouTube y ponen una película que se llama Bajo Anestesia. Les recomiendo la película. Es muy interesante la película, con una actriz que es Cristina Aguilera, que además es cantante, entre otras cosas. ¿No es verdad? Y entonces se trata de un drama, ¿no?, donde este chico que tenía que ser operado del corazón es contratado un cirujano de color, o sea, estoy hablando de un negro, si ustedes quieren así, era novio de la Cristina Aguilera, y le dice el novio que se meta con ese tipo que tenía plata para que muera, y al estar casada quede con toda la fortuna. Entonces cuando le hacen la cirugía, llaman a un anestesiólogo que era un alcohólico, y entonces le ponen de estos medicamentos, no necesariamente la succinilcolina, sino tubocurarina, y entonces cuando existe parálisis muscular, nada se puede hacer, solo se piensa y se escucha, porque
El oído y el cerebro no son afectados, porque el oído no tiene musculatura esquelética para oír. Entonces lo pueden enterrar en vivo. Es decir, bueno, ya le pusimos la turbocurarina, ahora acabemos un pozo y enterramos esto y todo eso a escuchar. Y si no me creen, hay mucha gente que cuando sale del hospital dice, el doctor, todo lo que habla, todo lo que han dicho en el quirófano, lo sé, lo he escuchado y hasta he sentido que me dolía cuando me operaron, dice la gente, pero no pueden hablar, porque obviamente tanto las cuerdas vocales como toda la musculatura de la lengua y además de la boca nos permite la vocalización. Entonces, como eso está paralizado, nadie puede decir me duele, no puede, ni siquiera pueden llorar, porque la glándula lacrimal que queda ahí, ¿no?, en ese hueso llamado unguis, está cubierto por un músculo que se llama músculo de Horner, y ese músculo de Horner es músculo esquelético. Por eso es que existen personas que cuando les da la gana lloran. Ellos pueden producir, generalmente los hombres no, porque desde chiquititos los acostumbran a que los hombres no deben de llorar, pero las mujeres cualquier cosa lloran. Lo mueve mejor su músculo de Horner. Entonces eso es lo que ocurre. Y entonces esa persona que está con ese bloqueo neuromuscular no puede ni llorar, ni moverse, ni nada. Está como muerto, pero sigue consciente y puede escuchar perfectamente bien. Eso es lo que ocurre en los hospitales, porque en vez de estar anestesiados, están solamente bloqueados en su unión neuromuscular. Así que tengan mucho cuidado con eso también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Eso, a ese grupo pertenece la succinilcolina, que tiene otro mecanismo de acción, pero que al final de cuentas produce el mismo problema. Ahí en la diapositiva dice idiosincrasia. Copien bien, porque no dice indio sin gracia, dice idiosincrasia. Eso es lo que dice, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es esta idiosincrasia? Como dice aquí, es la respuesta normal. Fíjense este término, cualitativamente, no dice cuantitativa, porque si se trata de cuantitativa, está cuantificando, o sea, la cantidad. Cuando es cualidad, entonces es otra cosa, ¿no? Es algo que normalmente no hace ese fármaco. Y entonces ponen como un ejemplo a la primaquina. Si todos los que están aquí presentes tuviesen paludismo, entonces se puede utilizar esta primaquina asociada a la cloroquina, porque esta primaquina solo tiene una acción importante sobre los hipnozoitos. Y esos hipnozoitos del Plasmodium viva, que es el productor, digamos, también del paludismo, que es, digamos, uno de los parásitos hemáticos existentes, ¿no es cierto?, que produce ese ciclo. Entonces, se le ha denominado hipnozoitos porque se localizan a nivel del hígado y generan una especie de sueño, esos hipnozoitos. Y después de pasado un tiempo, salen al torrente circulatorio y continúa el paludismo. Entonces, para evitar eso, se da esta primaquina. Entonces, la pregunta del millón, de nuevo. ¿Para qué sirve la primaquina? Para resolver, ¿no?, el paludismo. O sea, que es una droga antipalúdica. ¿Cuál es la cualidad de la primaquina? Es de ser una droga antipalúdica. Ahora, voy a preguntarme yo mismo. La primaquina, siendo una droga para el tratamiento del paludismo, ¿produce anemia? Es mi pregunta. Y la respuesta es no. La primaquina no produce anemia en los seres humanos. Ahora voy a volver a preguntar de otra forma, la misma cosa, pero de otra manera. ¿Puede la primaquina generar anemia? Es la pregunta. Fíjense lo que estoy diciendo. Hace un momento pregunté para qué sirve la primaquina y bueno, es para el tratamiento del paludismo. Entonces, ¿provoca anemia la primaquina? Y la respuesta es no.
La respuesta es no. Pero ahora cambio la pregunta y digo lo siguiente. ¿Puede, estoy entrando primero la palabra puede, la primaquina generar anemia en algunas personas? La respuesta es sí. Y entonces uno se pregunta, ¿en quiénes entonces podría producir eso? Puede producir anemia en aquellas personas que tienen una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, eso en el libro van a encontrar con una sigla que es así: glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿No? Esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en las personas que tienen, fíjense que además, ¿qué estoy empleando como término? No estoy diciendo ausencia, nunca dije eso, dije deficiencia, y la deficiencia no significa ausencia. O sea, ¿tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa esos individuos? Sí, pero deficiente en cantidad, ¿no es verdad? Y entonces, cuando existe esta deficiencia, la primaquina sí produce anemia, pero es en esas personas. Normalmente, las personas normales que no tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no existe la posibilidad de que genere anemia. Entonces, ¿qué ha cambiado de la primaquina respecto de un individuo a otro? Obviamente, una cualidad. ¿Cuál es la cualidad que ha aparecido? El de producir anemia. ¿Pero por qué produce anemia? Por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ya está. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con respecto, digamos, a los fármacos, y a eso se denomina idiosincrasia, porque es un problema de ese individuo, no de los demás. O sea, si hacemos un análisis de todos estos aquí, probablemente no haya ni uno con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero si hay uno, ese sí va a generar anemia. Y es una cualidad que aparece en ese individuo. Por eso se llama idiosincrasia. Ya está. Ahora, esto de la alergia a las drogas. También voy a ser claro con esto y lo voy a explicar de la mejor manera posible para que podamos entender, ¿no?, de qué se trata en realidad. Porque es bueno tener presente este problema, ¿no?, que nos estamos planteando. La inmensa mayoría de los médicos tiene un pésimo concepto con respecto, si se quiere, ¿no?, a la alergia. Por ejemplo, dice, bueno, me ha recetado el doctor penicilina, o la doctora, lo que quieran ustedes, pero ha puesto ahí en la receta, aplíquese la penicilina, ¿no?, previa prueba. Y eso, de hecho, ya está mal. Porque si ustedes leen este texto y además entendieron la inmunología que llevaron en fisiología, entonces no sirve hacer prueba. Porque aquí dice lo siguiente: la reacción no aparece después de la primera administración. Y quiero que entendamos esto. Si yo tuviese un portaobjetos así, aquí está mi portaobjetos, y de una jeringa hago que gotee sangre y caiga aquí una gota de sangre, esa gota de sangre, si tuviese 1 milímetro cúbico de sangre, 1 milímetro nada más, 1 milímetro, vean una regla y van a ver que 1 milímetro es una rayita nada más. Entonces, luego agarro otro, digamos, portaobjeto, lo pongo aquí, por decir aquí, y hago un frotis. Voy a ver que millones de glóbulos rojos hay. Entonces, si uno pregunta, ¿cuántos glóbulos rojos tiene una persona normal por milímetro cúbico? ¿No? Por 1 milímetro cúbico. Entonces tiene alrededor de 5 millones de glóbulos rojos. Entonces, la segunda pregunta sería, un glóbulo rojo, ¿cuánto mide? 7.5 micras.
¿no? 7.5. Ya, eso mismo. Pero ese glóbulo rojo que mide 7.5 micras y que no se puede ver con la simple vista, se puede ver la gota porque tiene esta cantidad, pero si fuese uno solo, no, lo vemos con el microscopio. Uno, estoy hablando de uno. Y este glóbulo rojo tiene hemoglobina, ¿Qué más tiene este glóbulo rojo? Tiene agua. O sea, tiene moléculas de agua en su citoplasma. ¿Qué más tiene este glóbulo rojo? Tiene una membrana celular que es lipoproteica, etcétera, etcétera. Obviamente no tiene núcleo porque es una de las células, una de las dos células que no tienen núcleo en el ser humano. Muy bien, perfecto. Entonces, yo digo lo siguiente. Si esta gota de sangre tuviese 1 milímetro cúbico, habría esta cantidad de glóbulos rojos. Pero cada glóbulo rojo va a tener agua y va a tener hemoglobina. O sea, dos compuestos que no son átomos, son moléculas. Ya, muy bien. Si eso es así, entonces voy a poner aquí lo siguiente. Voy a hacer un dibujo de un grifo. Y aquí está una gota de agua. Entonces, esta gota de agua tiene solo, digamos, un solo H2O, uno nomás, o tiene millones de H2O. Tiene millones. Esta sola gota de agua tiene millones de H2O de agua. Entonces, veamos ahora lo siguiente. El doctor dijo que para que me apliquen la penicilina tienen que ponerme, hacer una prueba. ¿Cuánto van a poner una gota de penicilina? ¿Una gota de penicilina es una gota de penicilina? Pregunto. Y la respuesta es no. Tiene miles de millones de moléculas de penicilina. Si no, veanlo en los glóbulos rojos, si no les estoy mintiendo, si no vayan al laboratorio y hagan eso y van a ver que eso, lo que estoy diciendo es una realidad. Entonces, una gota no es una gota, son millones de moléculas. ¿Y qué me enseñó la fisiología? Me dijo lo siguiente. Aquí hay un señor que se llama macrófago. Voy a hacerlo rápido porque yo no tengo por qué enseñar fisiología. Estos macrófagos se comen al delincuente. Digamos, vamos a ponerlo ahí, con unos cuernos más aliadillos ahí. Ya. Entonces, una vez que se ha fagocitado a ese, entonces se lo presentan a un linfocito. Y este linfocito no es nada, o sea, no tiene todavía la capacidad de haber reconocido al agente extraño. Pero cuando lo reconoce este linfocito se transforma en linfocito memoria. ¿Qué ha hecho? Ha memorizado la estructura de esta bacteria, virus o lo que se llame, digamos, que ingresó al organismo. Cuando se forman estos linfocitos de memoria, generan familias de linfocitos. Y esos linfocitos se llaman clones del linfocito. Clones del linfocito. Es lo mismo que ocurre con la película de Mel Gibson, Corazón Valiente, donde los escoceses forman los clanes de escoceses, digamos. Aquí se llaman clones, no se llaman clanes. Bueno, muy bien. Y que además tienen unos colores de falda y demás cuestiones rojas con verde, yo que sé, los escoceses, estoy hablando de los. Bueno, muy bien, ya, perfecto. Entonces, estos clones de linfocitos, para que se formen, están llevando una información que está dentro de estos linfocitos. Entonces, ¿qué hacemos con la primera inyección? ¿Qué hacemos con la primera inyección? Digamos, la reacción no aparece después de la primera. Entonces estamos haciendo esto. Estamos metiendo la información. ¿Quién va a fagocitar? El macrófago que está en el tejido conectivo. ¿Qué hace este macrófago? Le informa al linfocito. Ese linfocito memoriza eso. Al memorizar, recibe clones de linfocito. Por eso, ¿qué va a ocurrir cuando a un bebé le vacunan con la vacuna de Calmette-Guerin, el bacilo de Calmette-Guerin?
de la tuberculosis. ¿Qué es esa vacuna? Es una vacuna digamos, del Mycobacterium tuberculosis vivo y atenuado. No tiene la capacidad de producir enfermedad. Ya le pusieron al bebecito, tras que nació, vamos a suponer en la maternidad, le pusieron la vacuna y la madre ya está dada de alta. Se va, pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa 3 semanas, pasa 4 semanas, y cuando llega a la cuarta, casi a la quinta semana, ¡pum!, se reventó. ¿No? El lugar donde le pusieron ya. Rápidamente corre la madre al hospital y le dicen: mire lo que se ha hecho la vacuna. Estaba bien hasta ayer o antes de ayer y ahora mírese, ¿no? Entonces, ¿qué se ha producido? Una reacción antígeno-anticuerpo tardía, ¿no? Es una inmunidad de tipo celular, y entonces se ha producido lo que debería de producirse en un pulmón de una persona que tiene la tuberculosis. ¿Y eso es malo que ocurra? No, es una reacción tardía a la vacuna. ¿Quién generó eso? La presencia de esos bacilos, y no lo hicieron de manera rápida. ¿Vale la pena volver a vacunarlo? No, ya está vacunado. Y esto es lo mismo, si le ponen la prueba, entonces va a fagocitar, se lo presenta forma clones de linfocitos. Cuando le pongan la segunda, ahí sí va a reaccionar. Entonces, si es la segunda vez que le están haciendo esa prueba, puede morirse por una reacción antígeno-anticuerpo esa persona. Si le ponen al ojo, puede quedar ciego. Si yo fuese alergólogo, diría lo siguiente: me manda el médico previa prueba, entonces le pongo: en el momento que se realizó la prueba no se produjo ninguna reacción alérgica, pero a partir de este momento en que he hecho ese informe, si le da alergia no es de mi responsabilidad. Entonces lo arruiné al médico que me mandó eso. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo: en el momento de la prueba no ha pasado nada, pero yo no me hago responsable porque la prueba lo está sensibilizando. Y alguien dirá: entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a poner inyección? Bueno, primero, si quieren poner inyecciones, hay una carrera que se llama enfermería. Vayan, inscríbanse ahí y vuelvan a ser enfermeras. Si tanto les gusta poner inyectadas, a mí no. Yo no soy enfermero. Así que, listo, yo doy la orden y se acaba. Pero si quisiesen hacer, les voy a recomendar una cosa. Para eso hay unos maletines médicos, para eso hay unas carteras que tienen las damas, doctoras, digamos. Entonces deben de tener obligatoriamente adrenalina, un corticoide, un antihistamínico y jeringas para cada uno de esos. Entonces, ¿qué se hace con la penicilina? Se pone de manera directa. Reacciona de mala manera, con ese medicamento lo salva. Porque se llama shock anafiláctico. La palabra shock, que en español es choque, ¿no? También algún compañero que apellida choque, le podemos poner el shock para que quede mejor. Entonces, ya, eso significa, ¿no? Entonces, esa palabra significa caída de la presión arterial. ¿Con qué se resuelve eso? Con la adrenalina. La adrenalina no sirve para la alergia. Que quede claro, no sirve, pero hay que tener, porque si se llama shock anafiláctico, la palabra shock significa caída de la presión arterial. Si se cae la presión arterial, se va a morir esa persona. Y para evitar eso, entonces pónganle adrenalina. ¿Con qué resuelven la alergia? Con el corticoide o el antihistamínico. Con eso resuelven, no con otra cosa. La adrenalina sí tiene que estar ahí, porque se llama, de nuevo, shock anafiláctico. Eso ocurre, eso sucede. Entonces, si usted va a poner un inyectable que tiene que hacerlo porque es necesario, tiene que tener esas cosas. Si no, no ponga. Si no hay eso, no ponga. Y no necesita hacer prueba, porque da lo mismo una gota que toda la ampolla. Da exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí.
Eso es lo que está diciendo en este sector. Bueno, muy bien. Ya tenemos eso claro. Si quieren poner inestable, tienen que comprarse eso. Entonces, al ponerle, ustedes tienen que tener a mano eso. Yo les voy a contar, había una compañera que tenía un lunar aquí en el labio, que parecía una garrapata ahí, ¿no? Grandote de eso, negro, feo, digamos, y quiso hacerse sacar eso, y el doctor, cuando estaba en sexto año de la universidad, le puso lidocaína y la muchacha se murió delante de nosotros, la compañera. Y estoy hablando de lidocaína y nadie pide prueba para eso. ¿Quién pide prueba para eso? ¿Dónde hay algo escrito de los doctores? Siempre la penicilina, el pobre Fleming lo tiene liquidado al pobre tipo. Todos los fármacos pueden provocar algo. Todos. No solamente la medicina. Tampoco hacen prueba para la ampicilina, la amoxicilina, y son parientes porque son antibióticos beta-lactámicos, esos son. Ya, muy bien, entonces, eso para tenerlo presente también. Ya, entonces, eso de la alergia. Ahora, vamos a continuar con esto. Bueno, esta va a ser una de las últimas diapositivas en realidad. Los receptores es importante aprenderlos. ¿Por qué son importantes aprenderlos? Porque los medicamentos actúan sobre receptores. Si alguien cree que un receptor es una estructura anatómica, no lo es. Ni siquiera con el microscopio electrónico se puede ver. Pero les voy a mostrar los dibujitos que nos van a permitir entenderlo. Esto de aquí es lo que de verdad ocurre en el organismo. Miren, esto de aquí es una membrana celular. Esto, rectángulos, lo que le llamen, digamos, esta es la membrana celular. ¿Qué es esto? El fármaco. ¿Qué fármaco es ese? Se llama isoproterenol. Es un derivado de la adrenalina. O sea, toda esta estructura química es la estructura química del isoproterenol. Esta de aquí es la estructura química del propranolol. ¿Qué es el isoproterenol? Un broncodilatador que sirve para los asmáticos. ¿Qué es el propranolol? Un fármaco beta bloqueante y sirve para bajar la presión arterial y también resolver las arritmias. Y entonces ustedes pueden ver las uniones químicas que existen, ¿no es cierto?, entre las células. Pero si eso hiciéramos, no pasa más nadie en farmacología. No pasa más nadie. Entonces, es mejor aprender esto otro que está más fácil. Esto. Fíjense, estas son estructuras. Este es el grupo amino y este es el grupo carboxilo, vean ustedes. ¿No? Estas son las estructuras químicas, pero mejor si no lo dibujan así. Queda más bonito. No se puede entender, pero no es así. Si ustedes creen que en el microscopio electrónico la gente lo vio así, no. Tuvo imaginación para hacer ese dibujito. ¿No? Entonces es más fácil aprender así que con las estructuras químicas, ¿no? Es mucho más fácil. Ya. Muy bien. Entonces, estos receptores que ustedes ven están, vuelvo a repetir, son estructuras químicas que están generalmente en la superficie de las membranas celulares, pero pueden haber intracelularmente, sí, pueden haber en el núcleo como pueden haber en el citoplasma. Vamos a ver 4 tipos de receptores en la próxima clase. Y entonces le voy a explicar esto de los canales iónicos, porque aquí dice channel, o sea, está hablando de canales, son canales estos receptores. Y este otro es un receptor metabotrópico, estos son canales iónicos y estos son canales activados por proteína G. Voy a explicarles eso que deberían de saber la próxima clase. Ahora voy a hablar de otra cosa, porque ya esta es la última clase de la semana, ¿no? Porque el lunes fue feriado, ¿no? Ya, ahora voy a explicar. A partir del día martes, ustedes, hay un grupo que va a iniciar, mejor dicho, 2 grupos. Uno a las 7 de la mañana, que es el grupo B1,
venimos con este. Y el otro que tengo el martes es el A1 a las 6:15. Estoy hablando del martes próximo. El mensaje es específicamente para este grupo, pero también lo pueden copiar los otros que obviamente van a tener el jueves y el viernes de la semana que viene. Entonces, este grupo B1 va a ser como primera actividad práctica receta. ¿Ya? ¿Y qué van a traer para la receta? Nada más que su guardapolvo y su presencia, nada más que eso. Ya, yo voy a tomar asistencia porque desde ahí empieza la actividad práctica. Y entonces yo voy a explicar sobre receta. ¿Qué es importante la receta? Sí, porque eso es lo que vamos a hacer en los consultorios. No hacer receta. Pero vamos a ver desde el punto de vista legal, porque la receta no es un papel, es un documento legal, o sea, está en la ley. Si está en la ley, entonces es un documento legal. Yo voy a explicar eso. Cuando termine, ahí vamos a organizar, o por lo menos vamos a tratar de organizar la segunda actividad práctica. Y esa segunda actividad práctica se llama formas farmacéuticas y van a sacar del libro del INTER de la página 53 en adelante, 53, 54, 55, ahí está. Y entonces van a poner formas farmacéuticas, ¿no? Y entonces ahí ponen sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Eso lo van a hacer en un plastoforo. Hay algunos que les gusta hacer rollos y no, plastoforo no importa. Entonces pueden hacerlo en una cartulina y entonces imprimen del Google los medicamentos, porque no necesitan asaltar ninguna farmacia, nada de eso. No se pongan en ese plan, porque cuando les dicen van a estudiar medicina, lo primero que hacen es robar cadáveres. Eso hacen, y ahora van a querer robar, digamos, de una farmacia. No necesitan medicamentos que estén, digamos, recientemente elaborados. Pueden ser los vencidos, a nosotros que no nos importa, nadie va a tomar eso. Van a traer para mostrar, pero tienen que estudiar. Les voy a preguntar. No en la primera clase, les voy a preguntar el concepto de cada una de las cosas. Y el que diga no sé, entonces tiene 0. ¿No? Empezamos mal la cosa, ¿no? Ya. Entonces, eso. Ya. Entonces, ese es el segundo práctico que vamos a volver a hablar de que termine de hablar de receta. Y vuelvo a repetir, aquí hay un grupo que va a pasar a las 7 de la mañana y yo soy una persona puntual, entonces voy a estar puntual. Pero lo estoy advirtiendo. Si llegan tarde, dejo cerrada la puerta, siempre voy a tener una tolerancia de 5 o un poquito más, tal vez de minutos, pero el que llega más tarde no va a entrar. No va a entrar. ¿Quién habla de grupo? ¿Ah? ¿Quién habla más? No, espero que estén funcionando los laboratorios, porque ustedes tienen, digamos, asignado un laboratorio, ¿no? Pero si no hay, entonces la podemos pasar aquí, pero siempre y cuando haya un ambiente, pero hay asignado ese espacio para que ustedes vayan al laboratorio, ¿no? Entonces, traten de estar puntuales, traen su guardapolvo y eso es lo que vamos a pasar. ¿Está? Bueno, no podemos retirar porque estamos solos.